Estoy muy feliz de estar aquí en Ecuador, en Quito, porque es un honor estar aquí realmente. Y lo que es muy importante, he desarrollado mucho material en Flandes, en Bélgica, y este material funciona muy bien allá en Bélgica, pero ustedes aquí son los especialistas de la educación aquí en Ecuador, y ustedes tendrán que mirar qué les sirve y qué no les sirve aquí en el país. Solamente puedo contar lo que ha funcionado para nosotros en las instituciones educativas en Bélgica, pero eso no garantiza obviamente que sea utilizable aquí en Ecuador. Entonces, creo que tenemos que tener muy presente eso en lo que voy a contarles. Antes de empezar, quisiera también agradecer al Ministerio de Educación y la Asociación Flamenca VVOV, especialmente María Gracia, porque coordinó todo, las traducciones, las presentaciones, entonces me ayudó para poder estar aquí esta tarde. Esto es, vamos a empezar entonces. El desarrollo de talentos en la educación. Este no es el slide, creo que es la presentación, no es la presentación correcta. Vamos a esperar un ratito que pongan la presentación correcta. Tengo aquí la presentación, pero no la puedo proyectar porque está en holandés, no les va a servir de mucho, ¿no? Esta es, muy bien, perfecto. Muchas veces escuchamos hablar de talentos, de desarrollo de talentos, y los medios también están en el tema, están trabajando con talentos. Hay concursos de talento. En la tele vemos Ecuador tiene talento. Y lo que vemos ahí es que en realidad hay un grupo muy grande. Al inicio eran más adultos, ahora también son niños. Hay grupos grandes, participan en un concurso de esta naturaleza y hay un sistema en el cual van saliendo cada vez más personas. Y hay un gran ganador, una sola persona, y un montón de perdedores. Y eso significa mucho, obviamente. En Bélgica, por ejemplo, hay concursos de talentos para niños y hay inclusive psicólogos ahí para acoger a los niños cuando las cosas van mal. Es un poco extraño, ¿no es cierto? ¿No sería mucho mejor tener un sistema para que los niños aprendan a lidiar con sus talentos, ¿no es cierto? Siguiente slide. En la educación tenemos un poco el mismo sistema, el fenómeno es similar. Tenemos niños que sacan siempre 10 sobre 10, otros que muchas veces sacan 5 sobre 10 o a veces incluso 2 sobre 10. ¿Qué es lo que hacemos con los talentos de estos niños? Si yo tengo 10 sobre 10, tengo la sensación de que puedo desarrollar mis talentos dentro de la educación. Pero si sistemáticamente saco 2 o 5 sobre 10, ¿qué imagen voy a tener de mí mismo? ¿Hay algo que yo sé hacer bien? Me pregunto si hay algo que yo sé hacer bien y que me gusta dentro de la educación. Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Para aclarar un poco, vamos a ver un poco de historia de la psicología. Voy a contar un poco cómo nuestra cultura educativa se ve determinada por una serie de paradigmas en la psicología. Un paradigma en la historia del aprendizaje, un paradigma en la psicología del desarrollo y otro paradigma que se basa en el modelo de competencias y talentos. El primer paradigma es el de la historia del aprendizaje. La base de esto lo constituyen dos, el siguiente slide por favor, dos investigadores. El primero se llama Skinner. Él trabajó con palomas en realidad y su investigación constituye en el hecho de que el docente
tenía que aplastar un botón para que la paloma llegue a poder comer. Y la mayor parte de aquí son psicólogos, han de conocer la historia. Pero lo que es importante es que en realidad Skinner partía de que el aprendizaje era determinado por el especialista, el investigador, y él determinaba qué pasos la paloma tenía que recorrer para poder aprender. Se llama shaping en inglés. También determinaba el investigador cuándo una paloma podía pasar a un siguiente paso. Entonces, evaluaba en realidad el investigador el progreso de la paloma y pensaba en términos de voy a enseñar algo a esta paloma y para eso tiene que practicar. El contenido es determinado por el investigador y luego la paloma tiene que practicar. Por otro lado, en la psicología tenemos en el mismo momento Köhler, que trabajó con monos. Tal vez conozcan también el experimento de Köhler. Pone un mono en una jaula, hay un plátano fuera de la jaula y el mono tiene que lograr coger el plátano. Y tiene juguetes dentro de la jaula el mono y puede utilizarlos para conseguir el plátano. Pero el mono al inicio no entiende eso. Trata de sacar el plátano con una mano, con otra mano, y como tiene también manos en sus pies, también lo intenta de esa manera, pero no funciona. Entonces el mono empieza a hacer otra cosa, intenta otra vez, pero llega un momento en el que el mono se queda quietito y parece como si estuviera pensando. No sé si el mono piensa, pero parecía. Entonces coge un palo y con el palo logra meter el plátano dentro de la jaula. Köhler dice, los monos no aprenden a través de error y acierto, a través de práctica, pero a través de la comprensión. ¿Qué es interesante aquí? La diferencia no entre la paloma y el mono, pero cómo el investigador mira al proceso de aprendizaje. Y Köhler va a mirar más un mono que él mismo es el especialista de su aprendizaje. Él determina qué ejercicios hace, determina si funciona o no, y el investigador no va a determinar lo que el mono tiene que aprender, pero determina el contexto del aprendizaje. La jaula, el plátano y los juguetes que tienen que estar en la jaula para poder lograr el aprendizaje. Y el mono, en realidad, está tomando las riendas de su propio proceso de aprendizaje, pero el investigador tiene que darle las herramientas correctas para poder lograrlo. Y en vez de tener teoría y luego ejercicios como lo teníamos con Skinner, con el mono tenemos un marco y herramientas. Siguiente slide, por favor. En la psicología del desarrollo tenemos un fenómeno similar. Al final del siglo XIX, parece, había muchos filósofos que creían que ya habían llegado al mundo ideal de alguna manera. Era la revolución industrial y sobre todo en Europa occidental pensaban, ya hay tantas posibilidades, ya somos capaces de hacer tantas cosas, ahora vamos a haber llegado al mundo ideal. Y lamentablemente también pensaban que ellos estaban más avanzados en la evolución y todas las otras civilizaciones estaban caminando lentamente hacia esa situación ideal. Lo que vemos en la psicología del desarrollo, que el modelo de desarrollo de la situación ideal para el desarrollo personal lo hemos adaptado o adoptado. Hay una situación inicial, el inicio del desarrollo, y
Vamos paso por paso, en fases, por etapas, llegamos a una situación final. Y partimos de que esa fase es la misma para todos. O estas fases son las mismas para todos. Los investigadores más importantes que han utilizado este modelo son Freud y Piaget. Freud para el desarrollo de la personalidad y Piaget para el desarrollo del pensamiento. Por otro lado, tenemos Werner, un psicólogo que no es tan conocido, pero él dijo, no, esto no está bien, no es correcto. Todo el mundo tiene su propio desarrollo y todo el mundo en su desarrollo va a optar por las destrezas que quiere desarrollar y las va a combinar en otras destrezas. Y esta idea fue acogida por la psicología del ciclo de la vida, en donde se dice que el desarrollo no es finito, sino infinito, que siempre uno como adulto incluso sigue desarrollándose, nunca para. No es a los 20, 25 años que para el desarrollo, pero es a lo largo de toda la vida. Lo que es interesante aquí de recordar es que tenemos una figura, tenemos una situación inicial y el investigador te lleva a un punto determinado. Y lo vemos aquí en la psicología del desarrollo, a este lado, y al otro lado tenemos en realidad un mono que puede presentar distintos comportamientos para llegar a la solución, y lo vemos en este modelo de desarrollo también. Siguiente slide, por favor. Si hablamos de la diferencia entre competencias y talentos, podemos basarnos en estos dos esquemas nuevamente. En el pensamiento basado en competencias, vamos a determinar una serie de competencias que alguien tiene que dominar para poder ejercer ciertas funciones o profesiones, o para poder aprender algo. Y determinamos una situación inicial y así se genera un abismo, una brecha entre lo que tenemos que lograr y dónde nos encontramos. ¿Y qué es la idea interesante aquí? Si esta brecha es suficientemente grande, parece como si tuviéramos un grupo homogéneo, y cuando hay un grupo homogéneo, podemos enseñar o hacer que todo el mundo aprenda todo de la misma manera. Esa es la idea del pensamiento basado en competencias. Si miramos a niños que no cumplen con este modelo y que no recorren estos pasos para llegar a las competencias, para ellos vamos a prever un trayecto diferente con otras actividades, otras tareas, pero el objetivo es que lograr que lleguen al mismo punto, el mismo punto final que el resto. Si miramos a los talentos, ahí pasa algo diferente. Cada joven, cada niño tiene sus propios puntos fuertes y débiles, sus propios talentos, y si queremos incluir eso en el proceso de aprendizaje, tenemos que, de todas maneras, y a partir de un proceso de aprendizaje diverso, cada uno tiene que poder aprender de su propia manera para poder llegar. Y el punto de partida del desarrollo de talentos es un grupo heterogéneo, un grupo en el cual todo el mundo es diferente. En este modelo se utilizan los puntos fuertes para poder vencer a los puntos débiles. Si puedo utilizar mis puntos fuertes para aprender, si soy bueno, por ejemplo, colaborando con otras personas, y eso es un punto fuerte mío y lo puedo utilizar, tal vez, por ejemplo, tengo un poco de problemas de concentración, eso es mi punto débil, voy a poder vencerlo y voy a poder llegar a lograr a llenar una hoja. Esa es la idea básica del desarrollo de talentos. Muy bien. En este momento estamos en realidad con estos dos paradigmas, y en la educación siempre estamos en una especie de batalla, un conflicto de tratar de lograr lo uno, y en realidad con nuestra forma de trabajar todavía estamos en la otra forma.
Y hay muchas cosas que de esta manera nos dificultan la tarea. Por ejemplo, los aulas. Una clase tiene que haber ahí un especialista delante y tiene que decir a los otros, contarles cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, si ahora nos remitimos a los círculos restaurativos para el desarrollo de talentos, la idea sería tener mejor una clase, un aula en forma de círculo. Sería tal vez más interesante. También aquí, este auditorio parte de que yo voy a estar aquí diciendo teoría, yo soy el especialista y ustedes tienen que aprender todo esto. Entonces, así es la arquitectura. Pero en nuestro vocabulario hay muchas palabras que inclusive indican esa idea del especialista. Por ejemplo, la palabra PowerPoint, la presentación PowerPoint, de poder. Yo tengo el poder, yo les voy a contar qué es lo que ustedes tienen que saber. Y nuestra forma de evaluar a los niños, en la forma, por ejemplo, como hacemos la organización del bienestar estudiantil, siempre nos llevan al paradigma de que es lineal, digamos, ¿no? Que es una sola línea. Mientras que nos gustaría tanto pasar al otro lado, ¿no? Muy bien. Cuando estamos mirando el desarrollo de talentos, vemos en la literatura científica 3 visiones, 3 modelos sobre el desarrollo de talentos. El primer modelo son las inteligencias múltiples de Gardner. Él establece un vínculo con las áreas de conocimiento. Y ahí, por ejemplo, decimos, soy buena para matemáticas, soy muy buena para los idiomas, soy muy bueno en deportes, etc. Pero Gardner determinó solo una cantidad limitada de áreas que están vinculadas con la educación y todos los talentos que no están vinculados con la educación no están incluidos. En Bélgica se utiliza mucho este modelo para el desarrollo de talentos, pero tiene sus trampas, ¿no? Voy a volver sobre eso más tarde. El segundo modelo es la clasificación VIA de Seligman. Parte de que los talentos son características innatas, fijas, casi innatas, o cosas, en todo caso, que están fijadas en uno y que uno tiene que desarrollar. Este modelo se utiliza mucho en el mundo empresarial, porque es más interesante a nivel comercial. No, tú no conoces tus talentos, pero si me pagas, entonces voy a ayudarte a que los desarrolles, ¿no? Entonces gano mucha plata con eso. El tercer modelo significa que los talentos son una combinación única de distintas destrezas y el perfil de talentos o la combinación de talentos siempre está en desarrollo y cada vez puedo aprender más destrezas, más talentos y irlos añadiendo al perfil de talentos o no hacerlo. Y esa es una elección que yo mismo hago. Niños chiquitos lo vemos muy claramente porque el uno escoge primero aprender a andar en bicicleta y otro escoge primero aprender a hablar y lo que el papá o la mamá quiera, eso no importa porque son los niños que lo deciden. Y ahí es más del lado derecho, ¿no? El modelo de desarrollo del lado derecho. Bueno, el desarrollo de talentos en la educación también tiene sus peligros y para poder ilustrar eso voy a mostrarles un pequeño video. Es un video sobre una investigadora que se llama Carol Dweck y se trata de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Tomamos a unos alumnos de 5º grado, les dimos unos rompecabezas para solucionar. Tienen que juntar estos pequeños bloques para que el dibujo coincida, ¿no? Y primero les damos una serie de rompecabezas fáciles de solucionar. Y estos
Estos alumnos de 9 y 10 años logran solucionar el rompecabezas y hay dos situaciones posibles. Se les felicita, ya sea por su inteligencia, estilo, oh, lo hiciste muy bien, parece que eres muy bueno en esto, o por el esfuerzo que hicieron. Y luego les damos una serie de problemas más complicados, que en realidad podrían causar cierta dificultad. Entonces les entregamos rompecabezas más difíciles y analizamos lo que pasa con su confianza. Parece que después de todo, no soy tan buena en esto, piensa el niño. ¿Será que ya no les gusta el rompecabezas? O más bien mantienen su confianza y piensan que tan solo hace falta más esfuerzo o más estrategia. ¿Qué es lo que pasa con su motivación? Y les vamos preguntando a qué problemas quieren trabajar un poco más. Si prefieren los más fáciles o los más difíciles. Y en general nos damos cuenta de que los niños que han sido felicitados por su inteligencia realmente quieren volver a los más fáciles, como si reclamaran cierta fama y quieren seguir siendo buenos, ¿no? Esto es una señal de la mentalidad que se llama fija. Es la convicción de que la inteligencia es innata y no puede ser cambiada. Lo que nos dimos cuenta es que los niños pensaban que esa dificultad significaba que no eran inteligentes o que no eran buenas para la tarea. Entonces les entrevistamos y les preguntamos, parece que este te cuesta más y quiero saber por qué. Entonces el niño responde, parece que no soy muy bueno para solucionar estos problemas. Entonces llegamos a una conclusión muy desalentadora. Otros niños, en cambio, muestran una mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento funciona de esta manera. No importa quién eres, siempre puedes volverte mucho más inteligente. Y se sienten inteligentes cuando están trabajando realmente duro, se están esforzando en algo difícil y logran progresar. Entonces, se les ofrece más problemas y se les da la opción, ¿quieres unos que son bastante fáciles para que logres solucionarlos o quieres problemas como estos que sí, tal vez pueden ser difíciles, pero te pueden enseñar mucho? Entonces, los que han sido felicitados por su esfuerzo generalmente quieren los problemas difíciles de los cuales pueden aprender. Entonces, lo que aprendí, que los niños y los adultos también son extremadamente sensibles a lo que pasa en una situación, lo que otras personas valoran, con base a qué son juzgados, y que dice esa vocecita en nuestra cabeza, dice cosas de mentalidad fija. Será mejor que no cometa errores y que parezca inteligente. Pero aquí hay una oportunidad, hay un error del cual puedo aprender, entonces me siento inteligente cuando hago algo más difícil. Por eso el niño al final dice, lo logramos, profe. Carol Dweck nos demuestra que cuando los niños sienten que tienen características fijas, tú eres bueno para matemáticas, tú eres bueno para solucionar problemas, tú eres bueno en música, que estos niños en realidad en ese momento su autoimagen de que son fuertes y buenos para algo no quieren afectarlo y por eso van a escoger actividades más fáciles para no dañar o afectar su autoimagen de que son buenos en algo. Cuando, al contrario, la retroalimentación nuestra en cuanto a su proceso de aprendizaje es más bien ¿qué has hecho ahora? ¿Por qué pensabas que estaba bien hecho, mal hecho? ¿Y qué podemos aprender de eso para el paso siguiente? Entonces ahí los niños van a escoger actividades más desafiantes. Cuando miramos los 3 modelos de desarrollo de talentos, los que mencioné hace un momento, entonces vemos el peligro del desarrollo de talentos. Cuando los niños en realidad ven que tienen talentos y en la educación no hacemos nada con estos talentos, caen en una mentalidad fija y nos aseguramos de que aprendan menos. Pero cuando logramos que los niños tengan una manera de trabajar en sus talentos y que puedan desarrollarlos, que ahí vamos a entrar en la mentalidad de crecimiento. Y eso nos hace optar por la tercera opción y no las 2 primeras.
porque ahí tenemos el peligro que el niño va a pensar, yo soy bueno en esto, entonces es muy grande ese peligro, que se van a quedar en eso. Con Tapacity, ¿qué elecciones hemos hecho? Eso tiene que ver con la opción de una combinación de destrezas y talentos que están en constante desarrollo. Y tratamos de que los niños continuamente estén experimentando con sus talentos para que puedan ver, creo que tengo este talento, esta es mi destreza, creo eso, pero voy a examinar un poco eso, voy a investigar, evaluar y voy a mirar si realmente es así o no. Y de esta manera tratamos de estimular el desarrollo de talentos en los colegios. Hemos desarrollado un montón de material con tapas. Son instrumentos de mapeo de talentos. Y aquí a la izquierda vemos los materiales. Tenemos un instrumento para a nivel directivo, por ejemplo, de un colegio, trabajar para ver qué talento tenemos aquí en nuestro colegio, en nuestra institución educativa. Tenemos un tapas para profesionales y eso mapea los talentos y las pasiones de los docentes. Y con los docentes hemos mirado cómo pueden utilizar sus propios talentos para mejorar su práctica didáctica. Un docente puede ser bueno para trabajar con grupos pequeños y va a trabajar más fácilmente cuando haya más grupos pequeños y puede ser un buen coach. Otro docente va a ser tal vez mejor con un grupo grande y cuando organiza su clase de esta manera va a poder, va a tener más ganas de dar clases y va a dar mejor las clases. Entonces ambos docentes tienen que saber, tienen que dominar ambas técnicas, pero puedo adaptar mi estilo de dar clases a cómo soy. Luego tenemos también el tapas para estudiantes. Esto es para los bachilleres y para la educación superior. Y ahí vamos a mirar sobre todo cómo podemos hacer orientación vocacional y vamos a mirar cómo podemos adaptar las estrategias de aprendizaje al perfil de talentos de los alumnos. Luego tenemos un tapas para adolescentes que estamos desarrollando, es para la edad de 14 a 17 años. Y la cajita que ven ahí es tapas para niños, o sea, chicos y chicas de 10 a 14 años. Del otro lado están enumeradas otros instrumentos. Es para poder trabajar de manera más subjetiva con talentos. A la izquierda tenemos en realidad tests, pruebas. El primero se llena en línea y el perfil se genera automáticamente. Para los niños, aquí vamos a trabajar con tarjetas. Los niños van a llenar tarjetas y se escanean y también se genera automáticamente el perfil. En la otra columna tenemos la forma subjetiva de trabajar y esa lo vamos a tratar en el taller de mañana. Por ejemplo, tenemos roles y tenemos tarjetas con roles. Los niños escogen tarjetas, dicen esto va conmigo, esto no va conmigo. Entonces les hacemos que busquen ejemplos concretos y lo hacemos también con otros niños en pequeños grupos. De esta manera los niños se conocen mejor y se enteran de muchas cosas sobre sus compañeros y de esta manera pueden trabajar en sus puntos fuertes porque los están mapeando de alguna manera. Y así hay toda una lista de instrumentos para seguir desarrollándolo. La lista de la izquierda, que estaba en rojo en el slide anterior, están estructurados de la misma manera para todas las edades. Voy a explicar, voy a ver si con este puntero. Tenemos 3 capas con algunas afirmaciones que les presentamos a los alumnos. Lo primero que tratamos de descubrir son los talentos claves, que es el enfoque tapas. Luego tenemos las destrezas que podemos utilizar para poder utilizar mejor nuestros talentos. Y en tercer lugar tenemos los impulsores y esos son los elementos
las destrezas que estamos utilizando o que ponemos en marcha cuando no podemos utilizar nuestros talentos o cuando estamos en una situación de estrés. Ya lo vamos a seguir explicando más adelante. Lo último es mi autoimagen. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de mis talentos? Y si esto me complace, si eso me da energía o me quita más bien energía. Entonces, el perfil de talentos es una combinación de estas capas. Y si estoy en un contexto en donde puedo utilizar mis talentos, ahí voy a poder trabajar con mucha más energía y de manera más diligente en las actividades que tengo que hacer. Esta es la idea básica. El siguiente slide, por favor. Muy bien. ¿Qué tenemos en el enfoque etapas? ¿O qué es lo que estamos midiendo ahí? Por un lado, la imagen tapas. ¿Qué imagen tengo de mis talentos y si eso está bien para mí y si me da energía o no? Luego tenemos 4 componentes del eje que llamamos de formas de solucionar los problemas. Es el famoso problem solving en inglés. El primer componente es el de mirar si soy innovador, si soy bueno para inventarme nuevas cosas. Eso puede ser cosas que sean útiles o cosas que sean artísticas. Entonces, cuando hay una nueva idea, tengo que traducirla a un plan. Entonces, tengo que pensar en el concepto. Y luego, cuando hay un plan, tengo que pensar en la ejecución de ese plan. Ese es el eje de solución de problemas. Luego tenemos un eje social, de interacción social. Eso determina si yo estoy más bien orientado a trabajar con otros, interacción social, o más bien quiero transferir información. Eso se llama interacción transferencial. No sé, podemos poner exactamente. Cuando, por ejemplo, yo soy más bien innovador y funcional y luego sistemático y ejecutivo y, por ejemplo, estoy en el área de cocina. Entonces, soy alguien que me gustaría mucho inventar nuevas recetas y también los voy a efectivamente realizar. Si soy más bien, en primer lugar, sistemático ejecutivo y en segundo lugar, innovador funcional, me gusta que me den buenas recetas para realizarlas bien y con esto, si estoy haciendo la receta o si estoy casi listo, ahí voy a trabajar de manera funcional y inventar nuevas cosas. En un perfil tapas no hay una sola cosa. Tú eres innovador funcional, puede ser que haya varios aspectos y es el orden más bien de las destrezas que determina cuál va a ser tu combinación de talentos. Si combinamos esto con los aceleradores, siguiente slide por favor, y luego también con los impulsores, el siguiente slide, ahí logramos casi 720 posibilidades de combinación. Y entonces tratamos de no decir al estudiante, tú tienes que hacer esto, sino más bien abrir posibilidades. Hay distintas destrezas dentro de tus combinaciones de talentos que, gracias a la manera en la cual lo hemos compuesto, que eso te da acceso a varias áreas de estudio. De esta manera, por ejemplo, si alguien en Ecuador, por ejemplo, alguien está en bachillerato técnico y solamente puede especializarse en unas limitadas posibilidades, pero luego en su orientación vocacional se puede buscar con el perfil de talentos, tú podrías más bien trabajar en otro área de conocimiento o en tal área de conocimiento en el cual también tienes interés. O también podríamos decir, si, por ejemplo, estábamos
por ejemplo, una formación de gastronomía, como decíamos el ejemplo de la cocina, con este modelo se podría decir, bueno, más bien eres un chef más bien de esta naturaleza, vas a seguir trabajando de preferencia en vez de trabajar de este tipo de chef. Entonces te va a dar más energía. Entonces abrimos las posibilidades para los alumnos y no les decimos, sería bueno que hagas esto. Bueno, vamos a explicar los impulsores. El anterior slide. Sí. Porque los impulsores fueron desarrollados por Tyvek Kehler. Y Tyvek Kehler fue el responsable de la selección de los astronautas en la NASA. Y quería saber cómo desde el suelo se puede predecir qué va a pasar en el espacio en el caso de que hay una situación de riesgo, de grave peligro. Entonces ahí tenemos la teoría de los drivers, impulsores. ¿Qué conflicto puede suceder si coloco a dos de estos astronautas en el espacio, cuando ellos están en una situación de estrés o de tensión? Eso es importante para alumnos porque les va a decir qué va a pasar cuando están bajo estrés o cuando tienen la sensación que ya no tienen el control sobre la situación. Be strong, sé fuerte. Entonces mis estrategias de comportamiento los voy a limitar y voy a hacerme responsable de que todo va a salir bien. Son los alumnos que en un trabajo en grupo al final dicen, bueno, dame nomás, yo voy a hacer la presentación, si yo les doy haciendo voy a estar seguro que está todo bien. Be perfect, sé perfeccionista, son los que cuando están bajo estrés solamente quieren controlar si está correcto o no. El problema con estos estudiantes es que cuando tienen que hacer un trabajo o cuando es, por ejemplo, una tesis, por ejemplo, los estudiantes de la educación superior, que en realidad nunca van a terminar la tesis porque nunca está suficientemente correcto. Siguen perfeccionándolo y viendo lo correcto de las cosas. Try hard, esfuérzate. Este tipo de estudiantes va a trabajar en función de la gente que sea importante para él o para ella. Se van a esforzar para ellos. Típico aquí es, por ejemplo, en determinado año has tenido un profe de inglés súper chévere, le adorabas, era un lindo profesor y tú sacabas unas notas divinas para inglés. El año siguiente te toca otro profesor de inglés, pero no te cae bien, te parece que es injusto. Entonces, para los que son try hard, es muy difícil lograr buenas notas con este nuevo profesor. Please others, el que complace a otras personas, son las personas que bajo estrés ponen mucha énfasis en el vínculo con otras personas. Ya no están concentrados ya en la tarea cuando hay estrés, pero van a preguntarse, van a preocuparse de que si el otro está contento y van a hacer todo lo posible para que el resto esté feliz. Y el hurry up, el date prisa, es el alumno que solamente está preocupado por el tiempo. Quisiera que todo vaya lo más rápidamente posible. Por ejemplo, hay padres y madres que tienen el fenómeno de date prisa. Se olvidan de que hay un tiempo entre comer y subirse al carro para ir al colegio. Entonces, ahí hay situaciones de que el tiempo está mal calculado, entonces empiezan a apurar a sus hijos. Ponte los zapatos, coge la mochila, pero ya te dije que tienes que ponerte los zapatos, ya tendrías que haber estado en el carro ya. Entonces eso es el fenómeno del date prisa. Eso tiene que ver con el hecho de que en realidad los padres estos no saben muy bien cómo calcular el tiempo. Típico también es olvidarse cuánto ya están durando sus presentaciones, por ejemplo. Bueno, para estudiantes y para niños o para chicos y chicas, también vamos a poner los áreas de estudio. De esta manera vamos a poder trabajar en orientación vocacional, ¿no? Siguiente slide. Por favor, siguiente slide. ¿Aló? Siguiente slide. Ya, gracias.
Entonces, todos estos elementos los vamos a juntar en el perfil tapas. Literalmente se ve que hay una combinación de destrezas y los colores más claros quieren decir eso me da energía, y las áreas más oscuras significan que cuesta energía. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño círculo y lo que está dentro del círculo o lo que está fuera del pequeño círculo. Aquí tenemos a alguien que en su enfoque tapas sobre todo es artístico y innovador en combinación con solución de problemas. Alguien que sería bueno para hacer productos artísticos, pero no para ejecutarlos él mismo, sino para que otros los ejecuten. Por ejemplo, un director de cine o de teatro. Si miramos a los aceleradores, es alguien que le gusta trabajar con grupos grandes, eso le da energía. También es bueno en el coaching y también es muy bueno en análisis, pero eso da menos energía. Piensa que puede analizar muy bien, pero no le gusta mucho. Y de esta manera vamos a ir determinando el perfil tapas. Muy bien. El slide siguiente es más bien concentrado en las áreas de estudio, ¿no? Aquí vemos un estudiante que realmente puede todavía hacer de todo. Está interesado en todas las áreas de estudio. ¿Qué hacemos con esto en el aula? Siguiente slide. Muy bien. ¿Qué es importante recordar aquí? Cuando trabajamos con colegios, primero vamos a ver los talentos que están en desarrollo. Les decimos a los docentes y a los directores, ojo, cuidado con esa mentalidad fija, no trabajar con talentos cuando nos sirven en el aula. Y los talentos son combinaciones de destrezas. Son 3 puntos importantes que las instituciones educativas tienen que tener en mente. Y entonces luego enseñamos a los docentes que reflexionar sobre 6 niveles en la educación. Siguiente slide. Primer nivel es el nivel del trabajo en grupo, pero de manera autónoma. Segundo nivel, ¿qué actividades o ejercicios tengo que imaginarme o diseñar como docente para poder permitir el desarrollo de talentos? El tercer nivel, ¿cómo organizo mis clases para asegurarme que haya desarrollo de talentos en la clase, en el aula? Cuarto nivel, ¿cómo organizo los proyectos? Un conjunto de clases para poder permitir el desarrollo de talentos. El nivel de la institución educativa, ahí se trata de evaluación, el desarrollo de currícula, en donde se permite el desarrollo de talentos, y también los sistemas de evaluación, de seguimiento, y el último nivel es el nivel de la localidad. Tratamos en el colegio donde trabajamos de involucrar al entorno, toda la localidad para que estén involucrados. Así estamos un poco restaurando, por ejemplo, colegios que están en barrios marginales y que ahí vamos a restaurar un poco ese vínculo o que tienen mala reputación. Y por otro lado, los alumnos les decimos, si realmente quieres desarrollar tus talentos, también tienes que hacerlo fuera del colegio. Entonces, en el colegio les damos tareas para que experimenten fuera del colegio en su localidad en cuanto a sus talentos. Muy bien, voy a explicar algunos de los niveles, no todos. Este material también está en el taller de mañana, por si acaso. El nivel del trabajo en grupo, pero de manera autónoma. Tenemos una tablita de la creatividad. Del un lado tenemos unos pasos, unas etapas que tienen que recorrer los alumnos. Tengo una idea vaga. Voy a buscar información, voy a hacer con el puntero para poder guiarnos. Entonces, tengo una idea, voy a buscar material, luego voy a experimentar con ese material y voy a reflexionar, investigar. Luego voy a determinar cómo puedo mostrarlo al otro. Voy a presentarlo y voy a mirar hacia atrás y evaluar el proceso.
Sabemos que este es un tercio y este es otro tercio de un proyecto. Lo interesante aquí es que hemos enseñado a los alumnos del un lado de la tablita, cuando trabajas juntos puedes escoger entre pensar o hacer, trabajar de manera individual o grupal, y de esta manera ya hay 4 combinaciones posibles, ¿no es cierto?, de comportamiento que uno puede tener en grupo. Y luego les enseñamos a los alumnos que podemos estar en una fase de duda, de búsqueda, otra de experimentación, otra de toma de decisiones, otra de evaluación, y a veces tenemos que hacer una pausa, tenemos que salirnos un ratito porque es demasiado pesado. Entonces los alumnos determinan ahí mismo, ellos entonces no tenemos recreos fijos ahí, ellos mismos determinan su pausa. Si combinamos estos elementos, tenemos 20 posibilidades de combinación. Y los alumnos tienen que poner su tablita en la combinación, ellos lo hacen, y saben cuando tienen cosas diferentes en la tablita que no va a funcionar el trabajo en grupo, y cuando coincide lo que tienen en su tablita, va a ir bien la cosa. Y les enseñamos a los alumnos con un formulario de autoobservación, les enseñamos que tienen que observarse mutuamente y tienen que ir corrigiéndose mutuamente. Y de esta manera aprenden a ser más eficientes en su trabajo grupal. Y miramos el tiempo, tenemos un tiempito más. Muy bien. Voy a saltar el nivel de la actividad. Tal vez brevemente, es un sistema, regresemos esto, sí. Tenemos 255 palabras, entonces con eso podemos generar y diseñar cada vez nuevas actividades. Se puede utilizar para todas las asignaturas, y les enseñamos a los docentes de esta manera que hagan nuevos ejercicios y para que entren en función los talentos diferentes de los alumnos. Pero voy a volver sobre eso. Siguiente slide, por favor. A nivel de la clase, tenemos otro tipo de estructura de la clase. Es bastante sencillo. Trabajamos de manera asociativa, entonces ahí vamos paso por paso. Eso es lo que los docentes tienen la costumbre de hacer. Pero también podemos trabajar de manera desafiante, y estamos dando actividades a los alumnos, y esa tarea les obliga a trabajar juntos para que logren la tarea. Les presenta un desafío, tienen más libertad, pero cuando hay más libertad, hay comportamiento más diverso, entonces podemos también hacer funcionar diversidad de talentos. Voy a ilustrarlo con una clase de matemática, por ejemplo, para un niño de 6 años. Aquí tenemos la base, tenemos ejercicios de suma, de resta, y generalmente después el docente va a combinar suma y resta. Eso no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de manera desafiante, y vamos a decir a los alumnos, ustedes van a inventarse ejercicios. Haz 4 ejercicios, usa sumas y restas y trabaja con 3 cifras mínimo. Es lo mismo que allá, pero ellos tienen que inventarse el ejercicio. Eso es una actividad que contiene el desafío, ¿no es cierto? Cuando utilizamos el diseñador, regresemos al siguiente, perdón. Con el diseñador de tareas, de actividades, tenemos esto. Tengo que mirar el holandés un ratito. Aquí dice, haz 3 ejercicios por tu cuenta con un resultado de 7. En parejas circulen por el aula y sumen distintas cosas. Una persona hace el ejercicio y la otra persona dice el resultado. Inventa un ejercicio con suma y resuélvelo mal. Introduce un error. Pida a un compañero que lo explique dónde está el error. Puede hacerlo con Legos, por ejemplo, con material concreto. El otro lado, por favor. Ya.
aquí lo que añadimos, haz 3 ejercicios más, con resta y con 8 como primera cifra, parte de 10, resta algo y pasa tu hoja a un compañero, continúa hasta llegar a 0. Hay que hacerlo 4 veces, pero hay que llegar hasta 0. Y luego invéntate una historia corta sobre la tienda de tu barrio, por ejemplo, en la que utilizas restas 3 veces y cuéntalo a tu compañero. Todas estas tareas, todas estas actividades tienen que ver con los talentos. Esto es sistemático y ejecutivo. También hay solución de problemas. También es de interacción social, de colaboración con el compañero. También es de enseñar algo al compañero. Y aquí tenemos abajo lo artístico y lo innovador en la historia que uno tiene que inventarse. Y el puntero ya no me colabora. Así, en una clase vamos a poder activar todos los talentos de todos los alumnos y van a poder desarrollarlos. Bueno, vamos a saltar este slide y vamos a contar cuál es la consecuencia, cómo se relaciona todo esto con la convivencia armónica en las instituciones educativas. Siguiente slide. En realidad, lo que tratamos de hacer con esta manera de trabajar, que el alumno y el docente son equivalentes, están en una relación equitativa, son especialistas de ellos mismos, el docente, claro, de los métodos didácticos, de la materia, pero el alumno es especialista del mismo. Y cuando tenemos relaciones equitativas en el colegio, entonces eso reduce las posibilidades de la violencia. Cuando trabajamos con los materiales de tapas y mapeamos los talentos, decimos en qué eres fuerte, qué es lo que te da energía. Y tenemos un contrapeso a una autoimagen negativa que algunos alumnos tienen. Eso es muy purificador de alguna manera cuando los alumnos y los docentes lo pueden hacer juntos. Siguiente slide, por favor. La violencia también puede ser una consecuencia de la falta de conocimiento de la otra persona. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando compartimos el mapeo de talentos de compañeros y mutuamente nos logramos conocer y tenemos la posibilidad de utilizar eso en trabajo en grupo, entonces los alumnos van a decir, pero tú eres muy bueno en eso. Tú eres bueno en analizar, entonces tú puedes hacer esta parte del ejercicio, entonces nosotros vamos a hacer esta otra cosa. Entonces van a ayudarse mutuamente. Cuando conocen mejor sus talentos, van a estimularse mutuamente para hacer las cosas mejor. Y en último punto, podemos utilizar los impulsores para, en situaciones de conflicto, hacer que los alumnos tengan conciencia de que... Ahora perdí el hilo porque me dijeron que ya... No. Sí, je mag verder gaan. Ja. Pequeña clase de holandés. Ga maar verder, ja. Que los alumnos conocen sus impulsores y cuando conocen sus impulsores ven mejor que cuando hay algo y hay estrés, hay tensión, entonces tengo que fijarme en esto, porque si este alumno está bajo estrés, entonces tengo que hacer tal cosa para ayudarle. Entonces el desarrollo de talentos nos ayuda a estimular que los niños asuman responsabilidades y que ellos sean más responsables de su propio proceso de aprendizaje. Y sobre todo aprendemos o lo enseñamos a los alumnos que tienen que conocerse a sí mismo y que cuando su autoimagen, la imagen que tienen de sí mismo sea mejor, van a poder funcionar mejor en el aula. Eso es lo que hacemos en Bélgica. Hay material, parte del material que hemos desarrollado va a estar disponible en la página Facebook de VVOB. Esto es, muchísimas gracias a todos.